Esta semana comenzó la votación en el Pleno de la Convención Constitucional del primer informe emitido por la Comisión de Normas Transitorias para la Implementación de la nueva Constitución. Si bien se ha planteado que tanto esta comisión como la de armonización no pueden modificar el espíritu de lo aprobado en el borrador, las votaciones y las discusiones que se han abierto en esta etapa siguen generando inquietud, sorpresa y muchas veces enfado. ¿Cómo no va a generar molestia el que se abra la posibilidad mediante un transitorio que los actuales congresistas puedan modificar la nueva Constitución una vez aprobada y cambiar su contenido con una votación inferior a 2/3? Cuota que ellos mismos le impusieron a la Convención para su escritura, y que dicho sea de paso, hizo casi imposible la introducción de modificaciones sustantivas al sistema, especialmente en la desmercantilización de los derechos sociales. A estas alturas, asquea la argumentación de algunos personajes oscuros, pero que han sido muy eficientes en las negociaciones para mantener todo igual, como el único demócrata cristiano en llegar a la convención, Fuad Chaín, quien ha declarado en todos los tonos que los senadores electos en las últimas elecciones deben terminar el periodo de 8 años, argumentando que sería antidemocrático que se les cortara el periodo a la mitad, porque se estaría pasando por encima de la voluntad popular, señala. Argumento absolutamente falaz, pues cuando se candidatearon, ya se sabía que su ejercicio como poder constituido estaba subordinado al poder constituyente, así como todas las instituciones y autoridades del Estado. Es una incoherencia impresentable que el producto del trabajo intenso del órgano electo para generar una nueva constitución, recordemos que esto era desde una hoja en blanco, pueda ser modificado por el actual Congreso inmediatamente después de que su contenido sea aprobado por la ciudadanía en el plebiscito de salida. Es decir, los actuales congresistas podrían cambiar, por ejemplo, las propias normas que modifican la composición y ejercicio del Poder Judicial del que son objeto. Y aquí es importante hacer memoria y recordar que durante muchos meses, luego del estallido de octubre del 2019, el Congreso y los parlamentarios fueron la institución peor evaluada por la ciudadanía, alcanzando apenas un 3%. Entre el Congreso, Piñera y los partidos políticos no alcanzaban los 10 puntos de aprobación de la gente. En las multitudinarias manifestaciones, también hay que recordar, las manifestaciones ciudadanas que se realizaron en todo el país durante ese periodo, los congresistas no se asomaban por temor a la reacción popular. De ese Congreso está hablando Chaín. Hay excepciones, claro, las que solo confirman la regla hasta el momento. Incluso, de estar vigente hoy el artículo que sanciona la corrupción de autoridades y funcionarios públicos que establece la nueva Constitución, en el borrador, por supuesto, de la nueva Constitución, muchos de sus integrantes estarían presos o imposibilitados de por vida de ejercer cargos públicos, como el señor Iván Moreira, de la UDI. Por ejemplo, quien recibió financiamiento de Penta utilizando boletas falsas para ocultar aportes ilegales por 35 millones de pesos en su campaña senatorial del 2013, y se salvó solo por un acuerdo alcanzado por la Fiscalía, donde el senador de la UDI debió pagar los mismos 35 millones en cómodas cuotas mensuales, en 12 cuotas mensuales. Pero no solo de la derecha se trata. Muchos congresistas de la Concertación y de la nueva mayoría salvaron solo por los acuerdos políticos que impidieron que Servicios de Impuestos Internos se querellara y que la Fiscalía Nacional siguiera investigando. Hasta este lunes tiene plazo la Comisión de Normas Transitorias para entregar un nuevo informe de normas transitorias para ser votado. Esperemos ver qué nos trae. Por eso es importante que junto con el llamado a aprobar la nueva Constitución para superar la de Pinochet, comprendamos que es necesario seguir organizados y movilizados. Aprobar solo es el primer paso para los cambios que vienen, los que solo lograremos generando más musculatura en nuestras organizaciones sociales y especialmente en las organizaciones sindicales. ¿Cómo estás, Miriam? Estamos en un nuevo programa de seguridad social. Mira, estamos metidos con el tema, en debate social, discutiendo interesante todo lo que va pasando cada semana. Cada día tiene su afán y cada semana nos trae muchas sorpresas. Así es, Anita. Bueno, estamos muy esperanzados. No quedó la redacción como la mayoría clamaba en las plazas públicas, en la Plaza Dignidad y en otras plazas a nivel nacional,
no es lo que pedía, pero es un paso para avanzar. Y por tanto creo que la mayoría de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, pobladores, tenemos la claridad absoluta de que hay que aprobar para avanzar. No es menor lo que tú hablabas acerca del sector dominante de Chile, que está haciendo una campaña millonaria a favor del rechazo, porque obviamente se sienten tocados su privilegio y no están dispuestos a transar en ello. Pero somos más la gente que ha sido burlada, que ha sido explotada, que nos damos todo el tiempo vueltas con el salario que apenas es de sobrevivencia, no es para vivir dignamente, los que debemos tomar estas riendas y no caer en estas campañas y votar apruebo para avanzar. Claro. Un paso más para avanzar. Así es. De repente se te hace difícil todas estas discusiones que se dan, todas estas tratativas que hay en el interior, que tú escuchas cómo va. Ahora, como se rechazó más de la mitad del informe presentado por esta comisión, La redacción. claro, de las políticas transitorias, ahora hay que esperar porque ellos vuelven a a negociar cómo van a presentar el próximo informe, dentro de la comisión, los convencionales de la comisión. Y ahí igual se dan unas cosas medias tan terribles, no sé, que hace difícil siempre toda esta votación. Es que no nos entendemos los trabajadores comunes cuando se permeó de esta lógica de hacer política o de esta costumbre de cómo hacer política a través de alianzas, de partidos más que de intereses de las mayorías. Y eso llegó a la convención, lamentablemente, que era el proceso más democrático, creo, después de la dictadura, de que todos los chilenos y chilenas nos sentíamos orgullosos, pero logró con una minoría permear estas viejas, añejas y obsoletas maneras de tomar acuerdos. Claro, han sido muy eficientes. La derecha, con su puñado de convencionales, logró mantener muchos o sea, fueron rechazadas, pero sí ellos lograban generar esta cosa, digamos, de mantener gran parte del sistema. Son hábiles porque manejan como una especie de marketing. Tú hablabas de Fatih Aguín, el único DC, pero fue un articulador adentro junto con este joven socialista Valenzuela también. Valenzuela. Entonces fueron artífices de la vieja y añeja, obsoleta manera de tomar las decisiones políticas pensando en lo que a ellos les conviene y no en lo que la mayoría les conviene. Así es, y por eso que decimos que hay que seguir hay que aprobar para avanzar. Claro, aprobar para avanzar. Ese es el asunto, y seguir organizando, seguir fortaleciendo, y el llamado es a que las organizaciones sindicales asuman el rol preponderante que tienen de impulsar cambios. Pienso que va un poquito más allá de las organizaciones de estudiantes, las de juntas de vecinos, incluso las deportivas en este momento se deberían involucrar en estas campañas, porque realmente nos compete a todos. El sindicalismo está muy todavía en una, no sé cómo decirlo, débil, con muchas debilidades. Por eso mismo que han sucedido tanta cosa, digamos. Y el nivel de trabajadores afiliados a los sindicatos también aún es muy bajo en Chile. Entonces, por eso las otras organizaciones se tienen que politizar. Pero nada reemplaza el rol de transformador que tiene el sindicato organizado. Sin duda. O sea, ahí yo creo que por eso es el llamado, digamos, a que se asuma cada trabajador organizado como un ente de cambio. Sí, y porque si se paraliza un trabajador, no es lo mismo que se paraliza un club deportivo, perdóname. Pero importante en la educación. O sea, es importante avanzar. Pero lo que te digo es que incluso teniendo personas trabajadoras con pensamientos de derecha, encuentran que el sindicato es su refugio cuando van. Yo te lo digo por ser dirigente sindical. Si encuentran que el sindicato es un refugio, los empresarios lo saben muy bien y por eso es que no potencian los sindicatos. Claro, no se los sindicatos tienen que ser transversales. Cambiando de tema, Anita, bueno, el tema de la semana, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que muchos lo tildan de, no sé cómo decirlo, pero muchos lo tildan como de nueva mayoría y otros lo tildan de que le faltó toque.
¿Qué te pareció a ti, Anita? Ana, ¿qué viste? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, fue muy largo, eso casi fue 2 horas. Claro, más de 2 horas, sí, fue impresionante. Sí. Pero no es el tono yo creo que ha sido concordante con lo que ha sido hasta estos 80 y tantos días de gobierno, que tiene un tono muy conciliador, ¿ya? Que a algunas personas le parece bien, y a otras personas no les gusta tanto, digamos, porque cuando tú concilias estás cediendo algo. Pero hay que esperar, yo creo que hay que ver qué pasa, cuáles son, porque son muchos, tiró muchas ideas, muchas propuestas que ojalá se materialicen y que la gente común y corriente está esperando, digamos. Me llamaron mucho la atención algunas medidas respecto a la vivienda, ¿ya? Por ejemplo, y que pues, está la construcción de vivienda, la construcción de 65.000 viviendas dignas aparece, digamos, y con una meta de 260.000 durante todo su periodo, que sería igual resta mucho para solucionar el problema, pero sí es un avance. Aquí, lo del arriendo a precio justo, a mí la política del subsidio de los arriendos me resultan un poco sospechosas. No sé, yo creo que eso es traspasar plata a los privados mediante estos subsidios, pero habría que ver cómo funciona. Los barrios, el tema de los suelos también me llamó la atención. Sí. Bueno, eso, como tú lo decías, claramente la primera cuenta pública de un gobernante es como una propuesta de intenciones. claro. Hay que bregar para que eso se transforme en una realidad y para eso también hacen falta los votos en las cámaras que sabemos claramente que no son tan favorables al gobierno y que van a ser, sí, sin duda hizo propuestas interesantes en derechos sociales, en mejor democracia, habló de la reforma al fin de Carabineros, pero también con una ambigüedad sin dar mayores detalles, pero tampoco era el espacio para detallar. Entonces tenemos un sinnúmero de cosas positivas que rescatarle, pero que falta aterrizar. ¿Cuál fue la que más te pareció más interesante? La más interesante, en que me quede un poco en el pasado, que creo que corresponde al plan de Mejor Democracia, era reparación de los detenidos desaparecidos y cerrar esa deuda, porque sin duda, si Chile no logra cerrar esas heridas, si no logra conseguir que los gobernantes pidan perdón por acciones de los gobernantes pasados y reparación a eso, no podemos avanzar, siempre vamos a estar en este Chile dividido. Entonces me llamó la atención que un presidente joven, que quizás no vivió ese periodo, no lo sintió tan de cerca, lo vivió contado como muchos otros tantos que venimos detrás, tome como que quiere pasar a la historia por ser quien repare. Eso me llamó la atención grandemente, y respecto del tema de las viviendas, que yo no soy muy fanática de Carlos Montes y que me causó que propuso construir 65.000 viviendas dignas, lo que tú hablabas del arriendo a precio justo, porque la verdad, sobre todo la población migrante es muy explotada con el nivel altísimo de arrendo. Y construyendo barrios, que es un plan de urbanización integral de los campamentos para dignificar entonces la gente que vive ahí. Nuevos centros comunitarios. En temas de vivienda, incluso habló de este tema de acondicionar los paneles térmicos, claro, a las viviendas más pobres. Sí, no sé, hay varias cosas que, mira, nosotros como estamos metidos en el tema de la seguridad social, también está esto volvió a reiterar que en agosto se presentaría una propuesta de reforma previsional de pensiones, y ahí estamos esperando cuál es la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? O sea, repitió un poco lo de los 250.000 pesos como base de aporte basal a las pensiones, que eso viene gasto público. Es que gasto público. Entonces, finalmente ahí hay que ver cuál va a ser la propuesta, tratando, yo lo que veo es que siempre trata de dejar contento
a todo el mundo. Es que ese es el y tema ahí va a ser referente difícil. a la seguridad social. Primero, el chileno o la chilena está obligada a averiguar, entender y comprender lo que es seguridad social, porque por eso nos meten los golazos. Segundo, con esa propuesta seguiremos con los aportes de todos los quienes pagamos IVA, quienes pagamos impuestos subsidiando a las AFP. El impuesto más regresivo es el IVA, y con esos impuestos se quiere financiar... como hasta el día de hoy nos claro, tiene subsidiando las a las ganancias de las forestales, AFP. entonces es el mismo patrón. Claro, pero miren, estamos con el tiempo también medio reducido, así que vamos a un corte musical. Esta vez vamos a conocer a una cantante mapuche argentina que nos sugirió Aligüen Antileo, que va a ser nuestro entrevistado en el siguiente bloque. Siguiente bloque. Así que lo dejamos con Canción Sagrada del Viento, de la cantante mapuche Beatriz Pichi Malén. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde. Recuerden a todos y todas que pueden volver a ver estos programas en el fanpage @canal.social. Pueden encontrar los capítulos anteriores y el de ahora. Hoy le damos la bienvenida a Aligüen Antileo Navarrete, quien es abogado, además presidente de la Plataforma Política Mapuche, integrante de la Mesa Regional Indígena de la Región Metropolitana, y fue candidato también a la Convención Constitucional por los escaños reservados del pueblo originario. Que lamentablemente no salió. Pero sí, pero está ahí en la lucha. Bienvenido a este espacio, estamos con Anita y... Así es, Aligüen, un gusto que esté acá además para aclararnos un tema que está cada vez más enmarañado. Los medios de comunicación se empecinan, están concertados al parecer para mostrar una realidad en la Araucanía, en el Gualmapu, muy asociada a palabras como violencia, terrorismo, narcoterrorismo, hablan de robo de madera, toda una serie de cosas junto con sumándola al pueblo mapuche y a las demandas reivindicativas del pueblo mapuche. Entonces la idea es que nos ayudes a desentrañar un poco qué hay detrás de todo esto, qué hay de cierto y qué hay de verdad, porque al parecer la derecha que controla los medios de comunicación tienen un discurso muy bien armado, y la gente ya no entiende muy bien qué está pasando en el sur. ¿Ya? Cuéntanos, ¿qué crees, digamos, que está, ¿por qué esta concertación quizás? ¿O cómo lo ves tú? A ver, bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Lo que ha sucedido es que hay una continuidad en lo que es la demanda de restitución territorial por parte de un número considerable de comunidades mapuches, de asociaciones y también de referentes políticos mapuches. Eso, como es un tema que no se ha resuelto, se mantiene latente esa demanda por restitución territorial. Y ahí básicamente hay dos vías para resolverla. Una que es la institucional y legal, que se hace principalmente mediante postulaciones a adquisición de tierras por parte de la CONADI, mediante específicamente un artículo o reglamento, el 20B, que es que el Estado compra a particulares. De esos, más o menos deben haber unas entre 850 y 900 solicitudes de comunidades para comprar tierras por esa vía, y es lo que se denomina, postulan con un estudio de aplicabilidad. Y una vez que está resuelto el estudio de aplicabilidad, que se demora 2, 3 años en promedio, por lo tanto califica para que sea comprada. Y de esas ya tenemos, insisto, no menos de 850 ya aprobadas, claro, por esa vía. Pero ese tema, o sea, igual esto es lo que se aspira, digamos, la recuperación de tierra, y esa es una posibilidad que está. Pero lo que se sabe, digamos, lo que la gente, lo que nuestros auditores ven a diario, es de un clima ya muy denso de violencia. Sí. Terminó el otro día con la muerte de un mapuche que es obrero, Claro. trabajador de una forestal,
¿ya? Incluso se decía de Segundo Catril Neculquio, que es este obrero de 66 años, que recibió un balazo en la cabeza. Se generan varias así como brumas sobre su muerte incluso. Correcto. ¿Quiénes están detrás de Correcto. estas muertes? Lo que pasa es que, como decía, hay dos vías para resolver el tema territorial. Una es esta institucional y legal, esa es la dimensión, y está otra que es que ha sobrepasado la legalidad desde hace ya 1 o 2 décadas, que son comunidades que no, por vías de hecho, ocupan territorios. Por vías de hecho, controlan territorios, y por vías de hecho pretenden, por lo tanto, lograr la aspiración de restitución territorial. Y dentro de esas, quienes lideran esa opción son los referentes más conocidos por la opinión pública, que son la Coordinadora Arauco-Mayeco, Resistencia Lasquenche, UAM, que es la Huaychana Ucamapu, y la Resistencia Mapuche de Mayeco. Esos son los referentes que están fuera de la institucionalidad. Ahora, en esos territorios en donde, por ejemplo, en Arauco, donde operan estas 3 orgánicas mapuches, sí existe lo que la opinión pública conoce como robo de madera, porque los medios de comunicación así lo califican, pero lo que esos sectores denominan recuperación de madera, porque las forestales que allí operan han plantado sobre suelo mapuche, y por lo tanto ellos dicen, si nosotros tomamos lo que está dentro del territorio mapuche que ha sido usurpado, nosotros no estamos robando, sino que estamos recuperando parte de lo que nos adeudan como compensación por haber utilizado nuestro territorio. Y por lo tanto, ¿hay sustracción de madera? Sí la hay. Eso es un hecho, eso existe. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que junto a eso, muchas personas, individuales o en forma colectiva, también están sacando madera, y por lo tanto se ha producido una actividad en torno a extraer madera, principalmente de las forestales, y que se comercializa, pero en masas. Por lo tanto, tienes un aspecto que es político, pero tienes otro sector que lo está haciendo, por así decirlo, por cuenta propia. Como negocio. Sin como negocio, tal que le cual. puede servir a las mismas forestales. Porque No, de hecho, todo se va a parar a las forestales. Claro. El 95% de la madera que se extrae va a las forestales. La forestal sabe que está comprando, y las plantas de celulosa saben que están comprando muchas veces madera que, por así decirlo, donde es incierto su procedencia. Pero ellos saben que son parte de su forestal. ¿Por qué? Porque es incontrolable, es masivo. Es masivo la sustracción. En términos prácticos, hace 15 años atrás, un mapuche de comunidad tenía un promedio de ingreso de 140, 150 mil pesos. Si hoy día extrae madera, tiene 500.000 de promedio. Por lo tanto, si se quiere conversar este tema, se tiene que hablar también de una reconversión económica y laboral para esa gente. De lo contrario, no existe ninguna posibilidad de parar eso. Porque entre decirle, ¿sabe qué? Vuelva a los 150, máximo 200.000 pesos que tenía usted antes, a tener ahora mínimo 500.000, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Es imparable ese fenómeno, yo lo puedo asegurar. Si no se aborda, por así decirlo, de una dimensión política, económica mayor. Por lo tanto, eso se mantiene. Y ahora con eso, lo que sí es un fenómeno que hoy día está reconocido por parte de las comunidades y también de estos referentes, es que en estas zonas hay una fuerte penetración de consumo de drogas. ¿Ya? ¿De consumo o de tráfico? Hay consumo, y por lo tanto, si hay consumo, también hay quien provee, y por lo tanto podemos hablar de que hay tráfico de droga también en esas zonas. Eso es real, eso también existe, y cada vez está apareciendo más públicamente. Hay a lo menos 1 o 2 referentes que lo han dicho. O sea, es un tema hoy día de preocupación política y social en la zona. Hay que recordar una cosa: el narcotráfico y el consumo abusivo de drogas es un método también de control social. Y eso se ha hecho, introducido. Y eso, en el caso de metropolitano, por decirlo de alguna manera, no podemos descartar que en La Victoria, en La Pincoya,
en la Legua y en otras poblaciones que eran emblemáticos símbolos de la resistencia antifascista, Una se forma de bajar, introdujo claro, de y por bajar. esa vía se controló socialmente a estos sectores. Eso se ha hecho también en otras partes. Los ingleses hicieron eso con los chinos y con los hindúes. Fomentaron el tráfico del opio, y eso está absolutamente documentado. Y por lo tanto, yo no lo descarto que aquí se produzca. Lo que sí creo que hay que, como movimiento mapuche en esa zona, y es una preocupación, controlar, frenar y sacar esa lacra, porque la verdad que afecta y además distorsiona los objetivos políticos de una lucha. Así es. Y es lo que yo creo que hoy día está pasando. Bueno, estamos con Aligüen Antileo, nos ha dado dos antecedentes importantísimos. Uno es darle solución a las personas para que se reintegre el nivel de ingreso que tiene para vivir, y el otro es del flagelo de la droga que ha invadido el espacio. Te quiero llevar a otro tema, Aligüen. Esta semana se extendió otro mes el estado de excepción por 15 días, en la mal llamada, o no sé, macrozona. ¿Qué opinas de la implementación del estado de excepción nuevamente para solucionar el problema? ¿Crees que es una buena opción militarizar aún más? O sea, el problema. A ver, aquí hay dos etapas, digamos, en la implementación del estado de excepción. Una que se hace durante el gobierno de Piñera, y por cierto que el grueso del movimiento mapuche rechazamos esa medida, pero también hay una que se implementa hace 15, 20 días atrás, con el gobierno de Boris. Entonces, ¿cuál es la situación? Que, primero, el estado de excepción no logró suprimir la violencia y las acciones de sabotaje en la macrozona sur. Lo que ha pasado también, y hay que señalarlo, es que hay una diferencia respecto de cuándo se aplica y por qué se aplica en los dos gobiernos, creo yo. ¿Por qué? Porque este gobierno, la primera medida que hace, 48 horas después de haber asumido, lo que hace es que viaja una comitiva ministerial del más alto nivel, viajan 6 ministros a la Araucanía, encabezados por la ministra Siches, con el objetivo de tender puentes precisamente con el movimiento mapuche y con los sectores más radicalizados, a objeto de iniciar un proceso de diálogo. Y todos sabemos cómo termina, digamos, o sea, fueron impedidos de conversar siquiera. Por lo tanto, hay un gesto político importante que no se supo valorar a tiempo por parte de estos sectores. ¿Por qué? Porque ministros por el tema mapuche que se hayan viajado a la zona 1 o 2 en 10 años. Y este gobierno envía 6 en 48 horas. Ese es un antecedente no menor y que hay que ponderar. ¿Por qué? Porque el llamado a dialogar ha estado presente para sentarse y establecer, por ejemplo, cuántas son las tierras que hay que restituir. ¿Por qué? Porque no hay una cifra precisa. Algunos hablan de 800.000 hectáreas, otros de 1 millón, otros de 1,5 millones. Por lo tanto, esto requiere de una mesa para cuantificar cuánto, una mesa de trabajo en conjunto, para cuantificar el cuánto y el cómo. Y eso pasa por un diálogo. Entonces, no obstante eso, de haber rechazado el diálogo, algunas de estas orgánicas lanzaron una ofensiva, según ellos, de acciones de sabotaje. De acciones de sabotaje que culminaron con heridos. Hay que recordar una cosa, hace 1 mes y medio atrás, se le disparó en la cabeza a un chofer de transportista de camión, una persona que salió en el día a trabajar y en la noche le dieron, lo balearon, o sea, perfectamente, hoy día se encuentra en estado grave en Temuco, perfectamente pudo haber muerto. Por lo tanto, esta serie de hechos generaron un clima asociado a una presión constante de parte de los sectores de derecha que hicieron que este gobierno impusiera el estado de excepción y en esta nueva oportunidad lo prolongara. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que esto no va a resolver los temas de fondo, que se requieren otras medidas económicas, políticas, por cierto, que ojalá se aceleren en las próximas semanas y en los próximos meses, y tengamos al mayor número de actores de comunidades y de sectores que están reivindicando la restitución territorial y mayor participación política, y podamos, por lo tanto, en conjunto, bajar los niveles de
de confrontación para encontrar una salida política a este conflicto que ya dura décadas. Sí, pero no hay, bueno, el tema es qué es primero, digamos, el huevo o la gallina. Es como hay una especie de descrédito ya, a los gobiernos, porque hay muchos gobiernos que han estado desde, no sé, por ejemplo, la vuelta de la dictadura. Sí. O sea, del término de la dictadura hasta ahora, digamos, se ha instalado esta cosa, digamos, de solucionar, de dar una solución, una restitución, la deuda histórica que se reconoce, pero que nunca se paga. Y ahora también vuelve a ser esa un poco, claro, fue como un golpe de efecto esto de viajar hacia allá, pero pareciera que no habían los contactos, no estaba establecido un poco por el gobierno los vínculos necesarios para generar sentarse a conversar, el diálogo que es tan necesario, pero para eso también hay que tener confianza de que no vas a estar siendo utilizado para, como, no sé, como para validar gestiones que quizás no hay intenciones de realizar. Así es. Eso está presente también. Eso está, no, se habló de apresuramiento, se habló precisamente de construir un escenario de confianza, y una vez construido ese escenario, entonces establecer algún tipo de diálogo que culminara con alguna mesa de trabajo. Claro. Hay tiempos también que hay que atender. Por ejemplo, se habla mucho de lograr hacer parlamentos como el que se hizo el de Chapigüe de 1825, y aprovechando que se va a cumplir 200 años ahora, en el 2025. Es una apuesta, a mi juicio, demasiado arriesgada. No, yo tengo la impresión de que las comunidades no van a esperar 3 años más para esto. O sea, estoy de acuerdo con que haya que hacer parlamentos, ¿ya? Parlamentos que tenían, por así decirlo, un carácter de establecer relaciones Estado-Pueblo-Nación Mapuche. Estoy de acuerdo con eso. Pero la fecha del 2025 me parece demasiado lejana. Y precisamente hay gente que dice, comunidades que plantean, dicen, no vamos a esperar 3 años por esto. O sea, el diagnóstico está hecho, hay que acelerar. Y eso forma parte de la complejidad de construir las confianzas. Y por eso entonces, ante esas señales, hay algunos que simplemente se movilizan, y hay otros que, también hay que decirlo, no quieren dialogar porque ellos apuestan a otra salida, no quieren... No, por así decirlo, no les interesa la salida legal e institucional. Ellos están por una ruptura institucional, y por lo tanto puede ponerle todos los escenarios de diálogo y todas las señales de confianza, como por ejemplo que se va a doblar el presupuesto de compra de tierras para este año, porque realmente se dobló respecto del gobierno de Piñera. Es insuficiente, por cierto, pero no deja de ser de que un gobierno duplique el presupuesto de compra de tierra. Eso es una buena señal. Hay otras señales, por ejemplo, que habría que dar y que me extraña que todavía no se hayan dado, que es, por ejemplo, la derogación del decreto 701 respecto de subsidio a la reforestación, que en un 95-98% de esto va destinado a las empresas forestales, ¿ya? Y eso lo dejó instalado, Pinochet en el año 75, aproximadamente, en donde todos nosotros financiamos a Forestal Arauco, a Forestal Mininco, a Volterra y otros. Está financiado con el fondos del Estado, de todos nosotros, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque es un subsidio forestal, a la industria forestal. Y ese decreto se mantiene todavía. O sea, eso debería ser, digamos, lo primero que se debería, porque o sea, no son pequeños agricultores, son gigantescas empresas que, además de tener las forestales aquí, son dueños de la banca acá, son dueños de otras industrias extractivistas en distintos lugares. Pesqueras. O sea, eso debería haberse cortado hace mucho rato, digamos, y no se entiende cómo. Incluso esto de introducir este cuestionamiento sobre por qué tendría que pagársele a estos mismos forestales la adquisición de terrenos que ellos ponen el valor. Ellos cobran, digamos, lo que quieren, digamos, cobrar al Estado, porque también siguen, estos son sectores muy, muy patudos, porque son los que critican y no quieren nada con el Estado, y quieren o sea, que los privados tengan todas las libertades, pero drenan al Estado permanentemente recursos con los subsidios, con ventas, digamos, fraudulentas, como esta cosa que están haciendo. Entonces,
¿cuál debería ser la salida? Porque el duplicar la cantidad de terreno a comprar suena bien, pero es un gasto gigantesco para las arcas públicas. Por supuesto. ¿Sí? Entonces debería ser buscar otra forma, modalidad. digamos, porque ya están sobrepagados, ya está, no sé si hubo alguna, no sé si alguna vez invirtieron algo, porque incluso creo que se les pagó el subsidio este de Pinochet, era tierra, semilla, era todo. Uh-huh. Justamente, entonces eso es un aspecto, por ejemplo, que en la Convención Constitucional se pensaba que podía establecerse que fuera una expropiación, que existe ese mecanismo. Sin embargo, los sectores más conservadores y de centro político, hay que señalarlo, no estuvieron de acuerdo, por lo tanto no quedó plasmado en esta nueva propuesta de constitución, y lo que se plantea es que se indemnice, por así decirlo, antes de producirse la expropiación, se le indemnice al propietario. Por lo tanto, va a haber un tema ahí respecto de precio, respecto de valores, y sobre todo de presupuesto a desembolsar de parte de todo el país, de todos los chilenos y mapuche o indígenas. Se habla del precio justo. Se habla del precio ¿Quién justo. establece el precio ¿Quién establece ese precio justo? Entonces, esos son precisamente lo que se pensaba que se podía resolver con la nueva constitución, y esas son las señales que algunos plantean, algunos sectores mapuche plantean diciendo, todavía no hay certeza y no hay confianza suficiente como para decir, sentémonos en una mesa, porque dicen, el diálogo está bien, pero Claro. tiene que ser un diálogo productivo y un diálogo para la restitución real de tierra. Entonces, ese es el contexto donde se desarrollan todos los hechos de violencia que estamos viendo, y donde, por ejemplo, hay sectores que se disputan determinados espacios, zonas de control territorial, en donde hay estrategias distintas. Unos, por ejemplo, que dialogan y conversan con las forestales, como es el caso de aquellos que iban a trabajar hace una semana atrás, el peñi que usted mencionaba, Catril, segundo Catril, y que fue emboscado, y algunos dicen en la zona presumiblemente por alguna de estas asociaciones que están en contra de cualquier vínculo con las forestales. Eso es materia de investigación en este momento, pero no se puede descartar. En todo caso, lo lamentable de esto es que haya un trabajador, un humilde trabajador, mapuche además, que producto de esta situación no resuelta de conflicto y de crisis en esta zona, que son las más pobres del país, pierda la vida, asesinado de la manera... de 66 años, que debería 66, estar jubilado. Justamente. Pero no es. Justamente. Y hablando de ese tema, Miguel Ángel Toledo, ex capitán de Carabineros, que hoy es pequeño empresario forestal de la zona, ha dicho a medios de comunicación alternativos que le parece por lo menos raro que no haya sido custodiado este bus como es una tónica en el momento, y que le resulta como escalofriante las muertes que se han registrado. Y lo que más llama la atención, todos son tiros certeros en la cabeza, todos los peñis que han fallecido. ¿Qué opinión te merece? ¿Cabe la posibilidad de la existencia de alguna estrategia específica para acribillarlas de esa manera? De organizaciones sí. Mire, si mal no recuerdo, este ex oficial de Carabineros que hoy día explota emprendimiento maderero, hizo una declaración muy grave el año pasado, no solamente ahora, el año pasado, porque él desarrolló precisamente una actividad en lo que es en la zona de Quibico hacia la cordillera, específicamente hacia el sector La Huella. Él planteó que él había recibido antecedentes de que habían funcionarios activos en servicio, en la declaración que él hizo en el programa Mentiras Verdaderas de la red, lo señalo así textualmente, en donde decía de que habían funcionarios que estaban infiltrados en comunidad, funcionarios de Carabineros, precisó incluso, del servicio de inteligencia. Por lo tanto, a mí me extraña que con un antecedente que se da públicamente, con una persona dice, a mí me dieron, personalmente dice que le entregaron esa versión, no sea parte de una investigación, profunda, por ejemplo, por asociación ilícita al interior de Carabineros. Yo no digo de que sea desde el alto mando, no tengo ningún antecedente que me permita afirmar, pero tampoco puedo dejar de pensar de que sí han habido personas que se han coludido al interior de Carabineros, y tenemos el caso de la Operación Huracán, donde no es la iniciativa de una persona solamente, sino que 2 o 3 que se coluden. ¿Para qué? Para inculpar
a mapuches, a dirigentes mapuches, Claro. de distintas orgánicas. Entonces yo podría decir, aquí hay un ex oficial de Carabineros que dice, mire, aquí están infiltrando a personas de la huella, lo da él con nombre y apellido de comunidad y dice, y no haya una investigación al respecto, porque esto fue hace un año esa denuncia. Bueno, y lo Entonces, repitió hace poco. y lo vuelve a y vuelve repetir. a poner más antecedentes y a Exactamente. entregar más. O sea, lo que plantea es que ahí hay mano mora, Mano mora, instalando, articulando, digamos, toda esta... toda una investigación. Hay antecedentes también, CIPER sacó que hay infiltrados, Sí. 72 fichas que se aparecieron ahí de gente Mire, infiltrada, digamos. Mira, con nombres y apellidos, porque si no aparecen como cosas Claro. un poquito, por así decirlo, al Claro. voleo. Óscar Castro Antipay. Él es... Se presentó un comunero mapuche hace más o menos unos 8 o 9 años atrás, procesado en el marco de lo que se denominó el ataque a un peaje cerca de Coyipulli y al ataque a un bus de Turbus. 2 causas. Resulta que este señor, producto de la investigación y de las pruebas que se presentan en esos juicios, resultó que él, ante tribunales, reconoce de que él era informante pagado por Carabineros de Chile, que recibía una mensualidad, o sea, recibía una mensualidad por incorporarse a la coordinadora Arauco Mayeco. Y que él para exculparse, dice, yo le avisé a mi oficial de enlace, señor tanto, por nombre y apellido, de la ocurrencia del ataque, por ejemplo, al peaje de... Claro. Yo le avisé antes, es como por decir, no es mi responsabilidad. Claro. O sea, estamos hablando de hechos absolutamente y, por así decirlo, acreditados ante tribunal, de que Carabineros infiltró asociaciones mapuche. Y hay por lo tanto, antecedentes. Con esos antecedentes, es posible pensar, como dice tú, Ana, de que puede haber mano mora. Yo lo que puedo decir seriamente es que no lo puedo descartar. No puedo descartarlo. ¿Por qué? Por estos antecedentes y por estos hechos que hemos visto. Entonces, bueno, esos son cosas que son materia hoy día de investigación, pero lo que nosotros podemos pedir como ciudadanos, como miembros del movimiento mapuche y otros, del movimiento social, que sean rápidas. El gobierno puede solicitarle conversaciones con la Fiscalía o con el Fiscal Nacional a objeto de que se adopten las diligencias para que sea, por así decirlo, lo más rápido posible, que hayan fiscales con dedicación exclusiva, a lo menos en los casos de muerte, para que sepamos todos quién fue el responsable. Además de que del crimen. en estos casos no son iniciativas de las policías en forma autónoma, tienen un interés que hay detrás, digamos, y tenemos todas estas frases sobrecargadas desde la derecha que piden juicio, que se investigue, que se castigue, que le quiten, no sé, o sea, que haya una gran represión. Lo que ellos, o sea, han ganado hasta el momento instalando a los militares en toda la zona, digamos. Eso es, entonces debería haber una investigación por parte del gobierno, impulsar una investigación seria, que incluso, porque tú lo planteaste hace un año, estaba leyendo los antecedentes en sí, pero tú decías esto, o sea, lo que está haciendo, lo que se está haciendo ya es como generar estas organizaciones mapuches, que se genera un conflicto casi fratricida, digamos, que lo planteas a sí mismo, porque se están fomentando trabajos de mapuches con las forestales, que lo introdujo Moreno, el exministro de Piñera, esta vinculación, digamos, de que trabajen, de que las comunidades mapuches se vincularan hacia las forestales, y que ha ido generando estos enfrentamientos complicados. Eso disculpa, esa política tiene un nombre, eso se llama tercerización. Así se conoce al interior de la... Claro, y viene desde hace ya 10, 15 años trabajándose. Por así decirlo, la empresa forestal tiene X
labores de producción, ya sea la siembra, el manejo de bosque y después la tala y transporte, y algunas de esas actividades las deja fuera del ámbito de la forestal y se las adjudica a algunos particulares. Esos particulares es lo que se denomina tercerización, y eso es lo que están haciendo con particulares chilenos y también con particulares mapuches. Lo que acaba de informar hace más o menos 2 o 3 meses atrás la CMPC, que es por así decirlo, las agrupaciones de madereras, es que ellos calculan en no menos de 600 las comunidades que desarrollan actividades productivas junto a las forestales. ¿Ya? Eso genera una dinámica de dependencia, de trabajo, por cierto, y de desarrollo económico. ¿Ya? Claro. Pero también se contrapone a esta otra estrategia que tienen algunos mapuches, que es que a las forestales no se dialoga con ellos, sino que se expulsa a las forestales del territorio mapuche por todo lo que el daño, por así decirlo, ecológico y todo el daño también que provocan en el suelo, y porque son usurpadores de tierras mapuche, y por lo tanto se produce una contradicción ahora ya no entre el pueblo mapuche y sus comunidades con la expresión del capitalismo y del modelo neoliberal que son las forestales, sino que la contradicción hoy día se traslada al interior del movimiento mapuche, entre oprimidos. Y esa es una lógica perversa que puede, no digo que así sea, puede generar conflicto. De hecho lo ha generado. Ustedes saben las acusaciones que hay de parte de dirigentes como Santos Reinao en contra de Yaitul, o de otros dirigentes en contra de Santos Reinao, porque todos, por así decirlo, en esa zona, todos protegen, digamos, su actividad, y por lo tanto no se puede descartar que, y en donde que hay haya pobreza, peleas. donde hay pobreza es caldo de cultivo, estas cosas. Ese es el problema. Ese es, por así decirlo, es la crónica de un enfrentamiento fratricida anunciado. Así es. Estamos con recordarle a los auditores, nos acompaña Alihuén Antileo, presidente de la plataforma política, que tiene una traducción muy bonita en Alihuén. Es un árbol. Sí. Bueno, te adelantaste un poco al tema, pero háblanos, ¿qué te pareció la cuenta pública ayer del presidente Boric? Habló de 3 ejes: parlamentos territoriales, el duplicar el financiamiento de la compra de la tierra y la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas. Sí. ¿Qué opinas de lo planteado por el presidente? Bueno, esas 3 medidas son importantes, son necesarias y llevan mucho tiempo en el movimiento mapuche planteando. De hecho, nosotros planteamos en el 96 el tema del Ministerio de Pueblos Originarios. ¿Ya? Se ha demorado mucho, ojalá tenga carácter de urgente, pero es una necesidad. ¿Por qué? Porque, ojo, buena parte de las contradicciones y dificultades que han habido en estos 3 meses de instalación es porque hay una duplicidad de funciones y de visiones. El tema indígena antes estuvo radicado siempre en desarrollo social, y esto por primera vez pasa al Ministerio del Interior. Por lo tanto, no queda claro ahí quién toma qué decisiones. Ojo con eso. Ese es un tema institucional. ¿Por qué? Porque hay equipos para ambas cosas. ¿Y quién coordina eso? Y ahí hay una zona, por así decirlo, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque como es un tema que abarca bienes nacionales, desarrollo social, economía, transporte y telecomunicación, entonces se requiere, por así decirlo, de una institucionalidad más grande, y para eso entonces es fundamental contar con un ministerio, es necesario contar con un ministerio. Por lo tanto, de acuerdo con las medidas, bien por las medidas, sí, son insuficientes, Hay que precisar que el diálogo, por el diálogo no va a resolver esto, y al contrario, frustrar, o sea, que se entablen diálogos masivos y que esos no tengan resultados, va a ser realmente casi una provocación. O sea, tienen que haber resultados de los diálogos eficaces. Y por otra parte, hay una preocupación por 2 aspectos. Uno que lo habíamos mencionado anteriormente, que es el tema por ejemplo, del decreto 701 de subsidio a la actividad forestal. Ese es un tema que se ha planteado por decenas de organizaciones. Por lo tanto, no aparece recogido, y estamos hablando de un decreto. Si fuera una ley sería un poco más complejo, pero aún así se puede enviar a discutir al Parlamento y que cada sector político asuma su responsabilidad política. Estamos hablando de un decreto.
Por lo Sí. tanto, es de ¿Quién tiene resorte facultad del presidente? el presidente Ya. y el ministerio. ¿Te das cuenta? Voluntad política. Exactamente. Ahí ya estamos en otro nivel. Claro. Y este es un tema que se viene planteando hace 15, 20 años en el movimiento Claro. mapuche. Por lo tanto, que no aparezca resulta, por así decirlo, una ausencia notoria, Claro. demasiado, o sea, esto va a ser objeto Manga de ancha, crítica. es una manga ancha. No que es una buena señal eso. Ujú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo que está pidiendo la mayor parte de las comunidades es que se retiren las forestales y no se dice nada de eso, es Claro. una mala señal. Mala señal. Una mala señal. Y por lo tanto, eso. Y lo otro, que tampoco es un aspecto que no se ha planteado, es qué va a pasar, por ejemplo, con grandes proyectos y tratados que quedaron pendientes del gobierno de Piñera, que era la implementación del proyecto o del plan IRSA, que es un plan de infraestructura latinoamericano para conectar desde el Atlántico al Pacífico, saliendo precisamente por las zonas del Lebu y del Biobío, de Arauco, por así decirlo, que tiene puertos ahí. Sí. ¿Eso qué significa? Un estímulo muy importante a la actividad forestal en la zona. Y fue cuestionado hace 4 o 5 años por organizaciones y por comunidades mapuches. Entonces siempre han planteado, bueno, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno? Claro. ¿Cómo aborda ese tema. ¿por qué? Porque es como que lo hereda del gobierno de Piñera, pero quiere pronunciarse, quiere un pronunciamiento. Y de eso tampoco hubo un pronunciamiento. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que si bien es un avance lo que ha planteado, creo que no es suficiente. Creo que no veo la razón por la cual no haya planteado esto, porque hay alguna cosa que depende de él, que es el decreto 701, por ejemplo. Partiendo por ahí. Estamos con el tiempo Sí. ya, pero sí, o sea, solamente cerrar con que hechos, hay un dicho viejo, hechos son amores. O sea, si no hay algo más concreto en el horizonte, bueno, una lástima que ya se nos fue el tiempo, pero había un tema que yo quería tomar contigo, que era el tema de las organizaciones mapuche urbanas, que nos conocimos hace mucho rato, nosotros a mediados de los 90, cuando había una gran, no sé, una efervescencia de las organizaciones mapuche urbanas y estaban logrando harto, y como que eso bajó. Pero eso lo vamos a dejar para una próxima entrevista porque ya se nos acabó el tiempo, y es muy largo el asunto. Son potentes las organizaciones mapuche, la vimos en el estallido social, fue la bandera que más se usó. Claro. Así que te damos las gracias por el tiempo y los esperamos a ustedes el próximo viernes a las 4 de la tarde, debate social. Gracias, Lina. Gracias a ustedes por la invitación.